Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, soy Horacio Ricci, subdirector del Cronista Comercial. Seguimos con los vivos de Instagram para el Cronista. Hoy es nuestro segundo vivo y va a estar con nosotros Javier Milei, economista, un hombre mediático de alguna manera, pero que vamos a hablar de todo, ¿no? Bueno, espero tenerlo cuanto antes a Javier, porque hay muchísimas preguntas ya en los 2 segundos que no es todavía una conversación porque estoy yo solo hablando, pero la realidad es que Javier me parece que despierta un montón de situaciones diferentes, de su conocimiento de la economía, bueno, a veces sus palabras provocadoras, un poco de todo, pero además es una persona digna de conocer. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Horacio, un gusto enorme estar contigo en este vivo, tanto por el privilegio que significa poder estar dialogando contigo, como estar siendo parte de un vivo de un lugar tan prestigioso y que tanto afecto tengo como es el caso de Cronista. Bueno, te agradezco muchísimo y en nombre de la gente de Cronista también te lo agradecemos. Vamos a empezar con las preguntas de economía, que es lo que mucha gente quiere saber. Y básicamente es, ¿cómo ves la economía hoy de la Argentina, Javier? Mira, la realidad es que Argentina, si vos lo ponés con la perspectiva del gobierno, el gobierno te quiere mostrar que la economía está creciendo y eso es falso. En realidad lo que vos estás observando es lo que se considera una recuperación cíclica o digamos más vulgarmente lo que algunos economistas llamamos el rebote del gato muerto, ¿no? O sea, la realidad es que Argentina con solo mantener el nivel de actividad de diciembre último pasado, con eso solo la expansión del PBI por un mero efecto de arrastre estadístico sería de cerca de 6 puntos. Por lo tanto, cuando uno empieza a comparar con datos, no contra el año anterior, porque digamos, o sea, es un dato muy malo, donde estaban, por ejemplo, los números de la pandemia. Por lo tanto, cuando vos empezás a comparar contra el 2019, contra el 2018 o contra el 2017, que fue el último año que el PBI mostró expansión, los números son muy malos. Y es más, en rigor, la verdad es que el último año que se expandió la economía argentina fue el 2011. Es decir, y a partir de ahí, si vos tomás el PBI per cápita y este año saliera todo bien como el gobierno quiere, estaríamos entre 15 y 20% abajo en términos de PBI per cápita. De hecho, recientemente en una de las notas que ha publicado Cronista mostraba la cantidad de puestos de trabajo neto que se destrozaron en los últimos 10 años, con una población que crece. Eso significa, digamos, que el mercado de trabajo está mucho más tensionado y justamente por eso Argentina hoy tiene un salario real, sí, que básicamente es el mismo que tenía en el 2004. Por eso tiene 50, cerca de 50% de pobres, más de 10% de indigentes, 2/3 de los chicos son pobres, 15, casi 16% de los chicos son indigentes. Por lo tanto, Argentina está hipotecando su futuro brutalmente porque está penalizando el capital humano en todas sus dimensiones, porque el capital humano tiene la dimensión alimentación y la dimensión educación. O sea, y Argentina ya tiene hasta problemas para alimentar a sus chicos, por lo tanto, la situación de Argentina es muy complicada. Y vos que, digamos, o sea, me conocés desde hace años, o sea, hay un libro mío publicado en el 2015, o sea, que es del 2014, o sea, un libro de hace 7 años, se llama El retorno al sendero de la decadencia argentina, y ahí mismo yo anticipaba, si Argentina no cambia esto, lo único que nos queda es seguir cayendo y estar cada vez peor. O como dice mi amigo José Luis Espert, si seguimos así, digamos, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Ahora, Javier, cuando uno toma tu análisis, parece que esto pasó en los últimos años. Y la realidad es que la Argentina, cuando vos comparás, por ejemplo, eh, no sé, el principio de la década del 70, cuando Argentina tenía una pobreza mucho menor, cuando tenía un PBI que era más grande, digamos que era más grande que el de Brasil, y ahora tenemos un PBI que está por abajo del de Brasil, por abajo del estado de San Pablo. Es decir, hubo una decadencia muy importante, digamos, en varios años en la Argentina. No tiene que ver, ni creo, ni con la pandemia, ni con determinado gobierno en particular.
Eso digo, no es una pregunta, Pero, digo, te lo pregunto en el sentido de, pero efectivamente, ¿vos coincidís con eso o no? pero, pero sí, efectivamente, recordemos que Argentina, cuando después de la Constitución de Alberdi en 1853, en 1860 comienza a abrazar las ideas de la libertad. Argentina, de ser un país de bárbaro, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Argentina entró al siglo XX disputando la primacía mundial con Estados Unidos. O sea, pero a partir de 1916, con la llegada del radicalismo al poder y las ideas de corte socialista, Argentina inició un camino de decadencia furioso. Es decir, lo único que pasó en el último tiempo es precipitarse el ritmo de la caída. Pero, digo, claramente es muy atinado lo que vos señalás, Horacio, porque los procesos de crecimiento no se miran ni en un año, ni en 5, se miran en periodos largos. Y cuando vos mirás en los periodos largos, Argentina, digamos, está sufriendo un periodo de decadencia verdaderamente incomparable a nivel mundial, o sea, lo que tiene que ver en los últimos 120 años, si querés. Ahora, ¿y le ves salida a la Argentina? Es una de las preguntas que me hacen. La que te hacen a vos. Mira, hay una respuesta teórica y una respuesta es vemos. La respuesta teórica es sí, hay solución. Es decir, cuando Argentina abrazó las ideas de Alberdi, las ideas de la libertad, Argentina era un país de bárbaro, era algo mucho peor que lo que tenemos ahora. Y sin embargo, logró el crecimiento y logró posicionarse como el país más importante del mundo y estar, digamos, o sea, cabeza a cabeza con Estados Unidos. Entonces, la evidencia empírica en materia de crecimiento económico también, digamos, o sea, es bastante clara sobre eso y te deja las pautas como para volver a replicar ese milagro, que ya, digamos, no tiene nada de milagro, porque justamente esto ya digamos, está estandarizado lo que hay que hacer. El problema es que abrazar las ideas de la libertad y ir adelante con las reformas de mercado, el problema es que eso va en contra de los intereses de la corporación política. Y la oligarquía política no está dispuesta a resignar sus privilegios. Entonces, ¿cómo va a tomar curso las reformas que el país necesita si los que la tienen que hacer, sus intereses están en contra de ello? Ahora, Javier, vos por un lado decís, bueno, la política es culpable, un culpable importante de lo que nos pasa. Ahora, por otro lado, de alguna manera vos estás en política. Es más, el otro día leí una encuesta donde la gente te vota como ministro de Economía, estás primero en ese ranking. Digo, ¿cómo explicás eso? Bueno, después Esa de Guzmán dicotomía, estoy, ¿no? ¿no? Que es el ministro de Economía. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Primero, digamos, si la gente me toma como potencial ministro de Economía, digo, eso no necesariamente significa que esté en política, ¿no? O sea, porque digo, es lo que la gente percibe. Bueno, pero en algún partido vas a tener que estar, ¿no? Bueno, digo, a ver, vamos por partes, o sea, ahora, el segundo punto es, ok, yo decidí meterme adentro de la política. Porque vos tenés tres formas de cambiar esta situación. La primera es con la batalla cultural. La batalla cultural, ciertamente hoy está muy cercenada, ¿sí? De hecho, cuando vos tenés personas muy cercanas al oficialismo pidiendo explícitamente por la censura de los liberales, significa que la batalla cultural digamos, o sea, la están torpedeando. Primer punto. El segundo punto que no es menor es que vos podrías ir por la vía revolucionaria. Primero, que yo no adhiero a eso porque como liberal adhiero al principio de no agresión. Ahora, la realidad es que además el monopolio de las armas la tiene el Estado, con lo cual, digamos, o sea, cualquier revuelta, digamos, y vos lo vas a ver, que la corporación política ahí siempre está perfectamente alineada. Es decir, los privilegios de la oligarquía política ni se te ocurra tocarlos, porque, digamos, o sea, están dispuestos tanto el oficialismo como la supuesta oposición en ir contra la ciudadanía con tal de sostener sus privilegios. Y entonces,
la única forma que queda es que vos te metas adentro de la política y la dinamites desde adentro. Es decir, haciendo explotar el status quo, que es básicamente la idea que yo tengo. Es decir, como una suerte de topo declarado de la política y entrar y romper desde adentro. Ahora, y Javier, vos cuando hablas de la libertad económica, la libertad de la gente en general, eh, digo, ¿no estás de acuerdo en que la gente tiene distintos puntos de partida en la vida? Digo, ¿cómo Mirá, es igualás bueno el el punto. que está muy retrasado para, bueno, con su propia libertad, llegar a desarrollarse, llegar digamos, a vivir con dignidad? A ver, yo lo que creo es, cuando miro los datos, veo que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Veo que el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Veo que, dada el formato de la distribución del ingreso, el decil más bajo del país, de los países libres, está mejor que el 80% de la población de los países reprimidos, que hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, y que además la gente vive un 25% más. Entonces la pregunta es, o digamos si vos querés 20% más, la pregunta es entonces, ok, ¿dónde está el problema? O sea, porque el negocio es la libertad. Para mí el problema, o sea, si vos querés, hoy Argentina no solo que tiene un problema de incompatibilidad de incentivos, porque los que tienen que hacer las reformas no les interesa hacerlas, sino que además también esto, se ha solidificado o se ha reforzado a partir del rol que ha tenido la educación pública lavando el cerebro de la gente. Es decir, la verdad es que pareciera un disparate que, digamos, más libertad te lleve a estar peor. Porque aparte también hay que tener claro que la libertad también conlleva responsabilidad, no es que, o sea, vos la libertad es cualquier cosa, no, no es cualquier cosa. O sea, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Definición de nuestro máximo exponente del liberalismo de toda la historia, el queridísimo Alberto Venegas Lynch, hijo. Y eso además se sustenta sobre el principio de no agresión. Ahora, digamos, el gobierno en realidad es el agresor máximo todo el tiempo. Entonces, digamos, vos cómo vas a, digamos, o sea, digamos, pretender que el Estado y los políticos te salven es como creer, digamos, que tus hijos están, digamos, bien cuidados en un jardín de infantes, digamos, al mando de un pedófilo. O sea, eso no puede terminar bien. Bueno, es el caso argentino. Javier, vos como ministro de Economía tal vez te ves, pero como presidente del Banco Central me imagino que no, porque varias veces hemos hablado y me has dicho que el Banco Central hay que básicamente cerrarlo. ¿Seguís con Bueno, eso me mismo? gustaría ser el presidente del Banco Central para ser el último, para cerrarlo, justamente. Te vas a quedar sin trabajo. Rápido. No me importa, ganaríamos todos los argentinos dejando de tener inflación. ¿Y qué países hay que no tienen, por ejemplo, Banco Central? Digo, como para dar un ejemplo, de países Yo exitosos. digo, igual, yo no voy a, no voy a salir de esa pregunta, ¿sí? Pero igual, digamos, pero vos sabés que eso tiene una falacia implícita, esa pregunta. O sea, yo ya sé que vos lo sabés. Porque en el fondo es, si yo me pongo en el lugar de la Asamblea del año 13, entonces, ¿sabés todos los países que tenían esclavitud en ese momento? Claro. ¿Me comprendés? O sea, y la Sí, sí, esclavitud sí. sigue siendo mala. O sea, es más, el impuesto inflacionario es un robo, es un impuesto no legislado. De hecho, el señoriaje es un robo. Porque, en realidad el verdadero robo del Banco Central es el señoriaje, ni siquiera el impuesto inflacionario. Porque si vos tuvieras una economía que crece y vos emitieras al mismo ritmo del crecimiento, tal que la demanda de dinero esté mapeada con la oferta y la inflación fuera cero,
aún así te están estafando, porque esa economía tendría que tener deflación. O sea, y entonces ahí te dirían que el impuesto inflacionario es nulo y sin embargo te están robando igual. Entonces, lo primero que hay que hacer es una institución cuya única misión es hacer daño, porque si expande causa daño, si contrae causa daño, y la única forma que no cause daño es que no haga nada. Donde siempre te deja, digamos, que exista, te deja la posibilidad de que haga algo y que haga daño. Por lo tanto, digamos, ¿cuál es la ventaja de tener algo que moralmente está mal? Una institución, digamos, con un vicio de nulidad en la propia concepción. Después, a ver, la pregunta es, ¿existen países sin banco central? La pregunta es, ¿Argentina de cuándo es el banco central? ¿Cuándo dirías que nació Argentina? Y ponele, podemos decir en 1810, ¿no? Ponele, ¿sí? Ponele, ok. ¿Y el banco central de cuándo es? Más tarde. No teníamos banco De central. 1935. Es más, el Banco Central cuando se creó, se lo hizo por 40 años, lo tendría que haber cerrado en 1975. ¿Ok? No solo eso, sino que Argentina llegó a ser el país más importante del mundo sin tener Banco Central. Hong Kong, de hecho, en rigor no tiene Banco Central, tiene una caja de conversión. Es más, los paraísos fiscales o paraísos fiscales barra financieros, muchos de esos no tienen Banco Central. Ahora, O sea, y todo el sistema es de banca libre. Es más, si vos te pones a pensar seriamente, ¿qué país de Europa que está en la zona del euro tiene efectivamente un banco central en términos de banco central con funciones plenas? no, obviamente. Sacando la regulación. Tenés un organismo. Ninguno, si todos dependen del Banco Central Europeo. Digo, la política monetaria se define, digo, en Bruselas. Javier, te cambio de tema con respecto a alguna de las preguntas de los, bueno, quienes nos están escuchando, viendo, que dicen, por ejemplo, ¿se puede invertir en criptomoneda? La respuesta te la puedo decir yo, sí, se puede. Ahora, ¿es riesgoso o no? Bueno, es profundamente riesgoso. ¿No recomendás? Mira, yo lo que digo es, no te metas en un negocio de lo que no sabes. Lo primero que hay que entender es la lógica de una criptomoneda. Si bien es cierto que el dinero es una invención del sector privado, no es una invención de un iluminado del Estado, ¿sí? Porque lo inventó el sector privado para sobreponerse al problema de una economía de trueque, que es el problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad de los bienes, motivo por el cual aparecen bienes que sirven para hacer intercambios indirectos y que cuando esos bienes se perfeccionan en esa misión del intercambio indirecto, se convierten en dinero, como ser el tabaco, el lino, el trigo, la sal, digamos, el café. Digo, que en la evolución de la humanidad, o sea, eso termina siendo el oro y la plata, donde la plata se usaba para las transacciones chicas y el oro para las transacciones grandes. El problema es cuando apareció el curso forzoso. A ver, una moneda tiene que tener tres características. Una es ser almacén de, digamos, reserva de valor. Las criptomonedas la cumplen. Otra es que sea unidad de cuenta. Ahí están complicadas. Los precios vos vas al supermercado, están determinados en pesos. Están determinados, están expresados en la moneda local. Es cierto, podrés hacer la conversión, pero digamos, no, pero ahí te vas a encontrar con el tercer atributo del dinero, que es ser medio de pago generalizado. Y para ser medio de pago generalizado, el Estado debería ceder el tema del curso forzoso. Entonces, vos fijate que las grandes fluctuaciones que han tenido las monedas cripto, ¿cuál ha sido? Y cuando te sale el Estado, digamos, a
decir que te las va a combatir. ¿Por qué? Porque les quita el señoriaje. Es decir, te dejan de robar el señoriaje. Ponele, en Argentina te roban 5 o 6 puntos del PBI con eso. ¿Vos te crees que te lo van a devolver? No te lo van a volver, no. No, por eso tenés esos inmundos como Stiglitz o Krugman dando vuelta por el mundo pidiendo de reventar las criptomonedas. O, digamos, la señora Christine Lagarde. O sea, ¿por qué? Porque están defendiendo los intereses de la oligarquía política, que casualmente después son los mismos que también piden cobrar esos impuestos globales y todo ese tipo de cosas. Es decir, todo para robarle al que produce y genera riqueza. Vamos a hablar un poquito de lo personal, Javier. Vamos a hablar un poquito de lo personal. Como Voy a contar una quieras. anécdota. Espero que podamos seguir la charla en estas características. Una anécdota que ¿Por qué no? un día llegó un taxi a la redacción del diario y me dicen, Horacio, tenés un regalo para vos. Y me había mandado un mensaje Javier que me decía, te estoy mandando un regalo. Y el regalo era una corbata de Chacarita, con los colores de Chacarita. Una corbata que uso habitualmente y que también la tengo guardada, obviamente. Y con mucho cariño y aprecio. Y eso nos une también con Javier, porque yo soy hincha de Chacarita, pero Javier además fue arquero de Chacarita. ¿Por qué no contás un poquito esa historia? Digo, yo no soy hincha de Chacarita, esto vale la pena aclararlo. O sea, yo Eso jugué en está mal, Chacarita, pero eso no soy. podrías reverlo. ¿Cómo? Podrías reverlo eso. Podrías hacerte hincha, digo. Bueno, en realidad vos sabés que yo era hincha de Boca y dejé de serlo. Eso también lo sé. Pero bueno, esa es otra historia que sé que como hincha de Chacarita no te interesa. Mirá, el tema es, yo a partir de 1984, cuando Chacarita vuelve, o sea, Chacarita gana el octogonal de 1983, que le gana la final del octogonal a los Andes, porque le gana en la ida en cancha de River, donde hacía de local Chacarita, y a la vuelta empata 3-3 en la cancha de los Andes. Un día Y, bravo. ¿cómo? Un día muy bravo, digo. Muchos desmanes. Oh, sí, ponele, bastante bravo. Y ahí, digamos, Chacarita asciende y yo, digamos, justamente en 1984 empiezo a jugar en las inferiores de Chacarita. Y bueno, digamos, digamos, en el año 89 yo era parte del plantel profesional y, y dejé de jugar al fútbol para dedicarme a la economía. No te daba tanta plata el fútbol, digamos. En Chacarita, por lo menos. No, 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 igual en esa época es cierto que el fútbol no daba plata, pero el motivo por el cual yo dejé de jugar tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver que un día la acompañé a mi mamá al supermercado. Mi mamá estaba haciendo las compras y yo estaba apoyado en el changuito, estábamos en el medio de la hiperinflación. En ese momento no había códigos de barra, justamente digamos, durante la hiperinflación es cuando se terminan implementando los códigos de barra. Y en ese contexto pasaban unas chicas con una suerte de pistolas que remarcaban los precios y yo veía que estaban subiendo los precios y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Y entonces yo, que estaba en primer año de la facultad, decía, pero ¿cómo? Si no es que cuando los precios suben la cantidad demandada baja. Y eso me generó un shock muy grande en la cabeza. Dije, o esto está mal, o sea, está mal lo que estudio, o soy un imbécil. Y la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol porque me demandaba 6 horas de entrenamiento diario. Y entonces me dediqué a estudiar. Mi primer artículo lo escribí a los 20 años, o sea, que se llamaba La hiperinflación y la distorsión en los mercados, donde básicamente con un mecanismo de expectativas adaptativas deriva una curva de oferta con pendiente negativa en caso de haber aceleración inflacionaria y los continuos aumentos de la demanda impulsados por déficits fiscales financiados con emisión monetaria generaban un equilibrio de precios crecientes y caída de la actividad y el empleo, que además tenía la característica de ser estable,
porque como la curva de demanda era más plana que la de oferta, digamos, genera un equilibrio estable. O sea, donde vos tenés aceleración inflacionaria con deterioro del nivel de actividad. Está bien. Otra de las cosas que me sorprendió de Javier Milei es que un día lo cité para una reunión en el diario y me dijo, mirá, no puedo ir hoy, puedo ir tal día porque tengo que cuidar a mis hijos, tengo la casa en obra. Y bueno, después cuando llegué le pregunté, ¿cuántos hijos tenés? 5, me dijiste, ¿no? ¿Es así? Cinco. Contanos un poquito. Bueno, el tema es que Conan, digamos, Conan, mi hijo de cuatro patas, un mastín inglés maravilloso, me hizo abuelo. Entonces Ah, muy tengo bien. también que mi, digamos, mi ¿Tenés nietos nietito, que yo entonces? a todos les digo, sí, a todos les digo hijos. Uno se llama Murray por Murray Rothbard, otro se llama Milton por Milton Friedman, otro se llama Robert por Robert Lucas, y está Lucas que se llama Lucas por Robert Lucas. Eh, y básicamente el tema es que yo vivo en un departamento, entonces lo que hice es tiré todo el departamento abajo, que se vuelva un único ambiente, salvo los dormitorios, para que ellos puedan estar. Sin embargo, con la llegada de, yo igual, digamos, o sea, la mitad de la semana estaban conmigo, la otra mitad estaban en guardería, que es un lugar donde tienen para cada uno un parquecito de 50 metros por 20. Pero bueno, el tema de la pandemia, yo me acuerdo que un día estaba yendo a Crónica, me encontré con un colega y me dice, mirá que, un colega muy cercano al gobierno, me dice, mirá que nos van a encerrar. Entonces Karim me dijo, llevemos a los chicos porque no sea cosa que, digamos, se tengan que quedar encerrados, eso les puede hacer mal, ¿no? Digamos, o sea, quedarse Claro. encerrados. Me lo llevé a, digamos, bueno, gracias a Dios eso que iluminó a Cari, a mi hermana, y nos llevamos a los chicos a la guardería. Me acuerdo que compramos 30 bolsas de alimentos por si llegaba a haber algún problema de faltante, que en un momento pasó también. Y bueno, con eso, digamos, nos asegurábamos que por 3 meses tuvieran además el alimento. Pensá que ellos comen un kilo por día cada uno, o sea, ahí tenés Tenés un presupuesto. 5 kilos por día, claro, o sea que 3 días una bolsa. Bien. Es un Y presupuesto, entonces es son un 10 bolsas presupuesto. por mes. Está muy bien. Entonces, eh, pero, y bueno, y después esto se complicó, y bueno, nada, digamos, o sea, entonces no me quedó otra que dejar a los chicos en la guardería, y el problema es que perdieron el hábito de manada. Entonces ahora juntarlos sería muy difícil porque estamos hablando de chicos que pesan 100 kilos, ¿no? Y que Claro. parados pasan 1,80 m. No son caniches. Y que precisamente no. Entonces, nada, digamos, después no podía, entonces necesitaba mudarme, no me podía mudar porque estaba la cuarentena, no podías ni siquiera podías ir a visitar casas. Así que bueno, ahora digamos, encontré una casa y nada, y estoy haciendo todos los arreglos para poder mudarme con mis hijitos lo antes posible. Eh, Obviamente voy a estar a 60 kilómetros de la capital, pero eso es un detalle de 25.º orden. pero a ver, las redes sociales ahora nos acercan, vos sabés que es así. De hecho, mira, ahora esta entrevista que hubiese estado acá en vivo, es un vivo distinto, ¿no? Un vivo vos en tu casa, yo en la redacción. Ahora, Javier, estas cosas que te hacen muy humano, ¿no? Te puse el ejemplo de la corbata, que me dijiste, vos la vas a usar más que yo, porque vos sos hincha de Chacarita y yo de Boca. Y la otra que, bueno, el tema de los perros. Digo, también hiciste teatro. eh, Digo, la gente ahí en cada manifestación, una vez cubrí una manifestación donde estabas y lo que me llamó la atención es que la gente que pedía sacarse selfies con vos era precisamente, no era la gente, digamos, podemos decir, era gente bajos recursos. Como que te quiere un montón de gente que no tiene que ver precisamente tal vez
con el mensaje que uno de este lado cree que vos das. ¿A qué se debe eso? ¿O tenés alguna explicación? Bueno, yo creo que hay una conjunción de elementos. Eh, los libersaurios argentinos se caracterizaron por dar un mensaje elitista y que condenó al liberalismo a convertirse en una mala palabra y además que la gente despreciara al liberalismo y que las reuniones de liberales un ascensor le quedara grande y con mucho olor a naftalina. De hecho, muchos de esos libersaurios han criticado muy fuertemente mi tarea de divulgación, señalando que en realidad el liberalismo es para una élite. Y la realidad es que el mensaje de la libertad es para todos, y en especial en pueblos oprimidos como el nuestro. Eso por un lado. Por otro lado, en general, digamos, lo que siempre uno ha observado es que la rebelión es de izquierda. Pero en Argentina el status quo es de izquierda. Las premisas, hasta digamos el debate, hasta se hace con terminología de la izquierda. Por lo tanto, digamos, la rebelión se convirtió en abrazar las ideas de la libertad. Y eso es posible también porque el sistema educativo argentino es una máquina de lavar cerebros y de doctrinar personas en la religión del Estado, y las mentes más jóvenes son más abiertas y son más permeables a ideas distintas, y es por eso que hoy, según las encuestas que vos mires, en el tramo de sub 30, sub 35, uno de cada 4 jóvenes en esa definición, a uno de cada 3 se definen como liberales libertarios. O sea, por lo tanto, digo, yo he tenido la dicha de poder estar justo en un momento de ebullición donde había un contexto para que estas ideas tomaran lugar, y lo que vos señalás, o sea, yo por ejemplo, antes de que estuviera la pandemia, ahora vos te metés en el microcentro y parece una ciudad fantasma, pero yo para caminar una cuadra tardaba una hora, digamos, con la cantidad de selfies. Y bueno, y en distintos contextos, o sea, me encuentro con mucha gente manifestando su cariño, y obviamente que los que más se dan cuenta que la única forma de salir es la libertad son justamente los que están siendo oprimidos por el aparato represivo del Estado y condenados a vivir de una prebenda política. Javier, hay muchos mensajes que dicen directamente Javier presidente, Milei presidente, bueno, muchos de esos, pero vos dijiste en algún momento, yo te dije, bueno, venís primero en las preferencias, en una encuesta al menos, como ministro de Economía. ¿Qué harías en los primeros 100 días como ministro de Economía en la Argentina? Bueno, básicamente lo que haría es explicar mi programa de crecimiento económico, por decirlo de alguna manera, que está basado en la evidencia empírica. Son un conjunto de 3 reformas, no las vas a poder, no las vas a poder hacer en 100 días. Las vas a tener que explicar y, digamos, si se van a hacer de a poco. Básicamente, el primer paquete de reformas estructurales es lo que tiene que ver con la reforma del Estado para poder bajar el gasto público y así poder bajar los impuestos y poder volver a motorizar la expansión y el crecimiento genuino de la economía. Eso tiene que ser acompañado también con una reforma laboral hacia adelante, porque si no, digamos, tenés un problema de conflicto con los derechos actuales. Y una vez que vos haces esas 2 reformas que te va a permitir crecer fuertemente, intensivo en trabajo, vos vas a poder abrir la economía sin que te genere una destrucción de empleos y brutal caída del salario real, y eso te va a dar el plafón para crecer cerca de 15 años a unas muy fuertes tasas de crecimiento económico.
Una vez que vos haces eso, podés, digamos que empezás ese proceso y el proceso de crecimiento económico está lanzado, podés pasar a las reformas de segunda generación. La reforma de segunda generación es, tenés que hacer la reforma del Estado ahora sí en materia de lo que es empleados públicos, yendo a un programa de retiros voluntarios, es decir, donde la gente se va del Estado a ser más productiva en el sector privado, pero además con una indemnización en la mano. Con lo cual, digamos, o sea, genera muy fuertes incentivos para bajar la cantidad de empleados públicos y además le das más productividad a la economía. Por otra parte, eso te permitiría también avanzar en los temas sociales, porque cuanto más gente trabaje, menos van a ser dependientes de los programas de asistencia social y además estarías en condiciones de iniciar la reforma del sistema previsional sin vulnerar los derechos adquiridos, porque eso te permitiría que vos, haciendo las reformas en un contexto de crecimiento, con mayor cantidad de personas en el mercado laboral en blanco, te permitiría poner en caja los números del sistema previsional sin vulnerar derechos, y eso digamos, tendrías un nuevo conjunto de reformas estructurales que te permitirían un nuevo impulso al crecimiento económico, y una vez que vos estás lanzado a eso, podrías avanzar, por ejemplo, en eliminar el sistema de coparticipación federal, que es un lastre enorme, mejorar los temas vinculados a la educación y lo que tiene que ver con la seguridad y la salud. O sea, eso sería, digamos, ese proceso haría que vos en 35 años Argentina volviera a ser una potencia mundial. Pero, y la parte buena, porque mucha gente dice, no tengo 35 años. Bueno, la realidad es que la maratón se arranca con el primer paso, sí, digamos, un paso es 1 metro en 42 kilómetros, o sea, pero, ¿sabes qué? Si no lo das, nunca vas a llegar. Y no solo eso, sino que además cuando vos iniciás estos procesos de crecimiento y convergencia, en general ese proceso, el 50% se alcanza en los primeros 10 años. Entonces, y todo ese desequilibrio de destrucción creativa que genera el crecimiento, en realidad genera muy fuertes ganancias de bienestar para los que están viviendo ese momento, con lo cual no hay que tener miedo, o sea, es un proceso que solo trae cosas buenas, o sea, a los únicos que le traería cosas malas es a los políticos porque se acabaría el curro de ellos, ¿no? volviendo a la política, porque por un lado, bueno, me lo contestaste, no es controversial en el hecho de, bueno, un proyecto es una cosa, la política es otra, como me dijiste al principio, pero ¿te unirías a Juntos por el Cambio, por ejemplo? No, No. no, a los socialistas no se los saca con socialistas. Ujú. Socialistas. Aparte, digamos, no hay diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Si cuando los dos tuvieron que ir contra la propiedad privada lo hicieron, cuando tuvieron que ir en contra de la libertad lo hicieron, y cuando tuvieron que subir impuestos lo hicieron. Yo ninguna de esas tres cosas haría. Jamás. Jamás subiría un impuesto, jamás votaría por subir un impuesto, jamás iría contra la libertad individual y jamás iría contra la propiedad privada. Fíjate, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Ellos son los responsables de la ley de góndolas. Ahora, después anda Paula Español tratando de controlar la inflación midiendo góndolas. Bueno, pobrecita, digamos, o sea, digamos, la economía le pasó muy lejos, pero a ver, a lo que voy es lo siguiente, pero esa ley la mandó Lilita Carrió a instancias de Alfonso Pratgay. La ley de alquileres del señor Lipovetsky, que tanto daño le hizo a los inquilinos, es Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos, donde se retrajeron 20% la oferta de propiedades, se deterioró la calidad y el precio voló, aún en términos relativos, mucho. Y no solo eso, sino que, digamos, cuando tuvieron que ir contra la libertad, el señor Horacio Rodríguez Larreta se sentaba junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof y no tenían ningún problema en reventar a los privados, ¿no? De hecho, digamos, o sea, Larreta prefiere
seguir rompiéndote la vereda y haciéndotela de nuevo, aun cuando esté nueva, ¿sí? En lugar de agarrar y conseguirte la vacuna para que abras y se termine el problema, ¿no? Ahora, y Javier, ¿qué opinás? Bueno, primero de las elecciones, digo, pues de 8 ya van a estar. ¿Vos creés que va a cambiar algo? ¿Que la gente va a votar distinto? Eh, ¿qué proyecto Bueno, haces como que lo que puede pasar a todo partir de las elecciones? depende, todo depende de cuánto se deje lavar el cerebro la gente por la grieta. O sea, si la gente al momento de votar va a decir, ¡ah, República o Venezuela! O sea, si sigue siendo víctima del lavado del cerebro de Marcos Peña y Durán Barba, que ahora, digamos, asesoran a la reta, pero desde la oscuridad, bueno, si caen en eso, o sea, si creen que pueden sacar a los socialistas con más socialistas, si creen que, por ejemplo, en Capital Federal, digamos, o sea, María Eugenia Vidal es alternativa al kirchnerismo, digo, alguien que, digamos, ha mostrado, al margen de ser alguien, una mentirosa, ¿no? Porque, digamos, o sea, fíjate las cosas que dijo de que ella siempre iba a estar con la gente de la provincia de Buenos Aires, ahora se vino a Capital Federal, ¿no? Pero ella cree que, por ejemplo, la inflación es culpa de los empresarios. Para ella, digamos, mandó por ley obligando que se hable de 30.000 desaparecidos. Digo, ¿dónde está el número? Que alguien me valide el número con los nombres. Digo, porque la Secretaría de Derechos Humanos, el número no es ese. Te metiste con un tema más complejo todavía. Pero te quiero preguntar No, también bueno, digo, o sea, ¿sabés lo que pasa, Horacio? Que vos no podés construir nada desde la mentira. Si no empezamos a hablar con la verdad, acá, digamos, no se sale más. Ujú. Digamos, por mantener la corrección política, para mantener todas las pelotudeces que todo el mundo repite que son falsas, ok, sigamos así, sigamos negando la verdad, ¿sabes qué? Nos vamos a seguir hundiendo en un pozo, o sea, no se sale de un pozo cavando más. Y Javier, con este panorama, con este contexto, ¿a quién va a votar Javier Milei? No me digas el voto secreto y esas cosas. A mí mismo. Te vas a votar, vas a ser candidato. Y no, ¿vos qué te parece? Muy bien, bueno, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Y cómo ves las posibilidades reales? Lo determinará la gente, qué sé yo, digo, o sea, que vote la gente y digo, o sea, la gente, digamos, tiene que elegir si sigue, digamos, si cae en la falsa grieta, ¿sí? ¿Sí? O descubre cuál es la verdadera grieta que es entre la oligarquía política y los que laburamos y los que vivimos el fruto de nuestro trabajo. Que dicho sea de paso, si yo llego a ser diputado nacional, voy a enviar un proyecto para eliminar la dieta, cosa que hoy no podés hacer. Sabías que hoy no podés renunciar a la dieta. El curro está tan bien armado que no podés renunciar. Entonces, y si donás tu dieta, digamos, haces caridad con la ajena, lo cual, digamos, va en contra de mi pensamiento. Por lo tanto, digamos, de hecho, lo que yo le propongo a los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires es jamás voy a ir contra la propiedad privada, jamás voy a ir contra la libertad, jamás voy a votar subas de impuestos y además voy a enviar proyectos basados en la idea del principio de revelación, que deje de manifiesto quiénes son los políticos chorros. Entonces yo mando un proyecto para renunciar a la dieta. ¿Sabes qué? Aquellos que no adhieran eso, bueno, van a estar mostrando que quieren vivir de los argentinos. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a mostrarles a los argentinos quiénes son los que sabotean los proyectos que van contra el bienestar de los argentinos. O sea, entonces ahí les voy a decir, y van contra, ¿no? Contra el bienestar de los argentinos. Entonces les voy a mostrar, mire, acá yo quiero renunciar, pero mire, todos estos legisladores no lo dejan pasar porque quieren vivir de usted. Todos mis proyectos van a tener esa estructura, basada en el principio de revelación, que dejen claro quiénes son los chorros y quiénes son los honestos. Javier, hablaste mucho de, bueno, la libertad, no solo la libertad individual o privada, sino también la de pagar menos impuestos, ¿no? De alguna manera se traduce eso en lo que vos decís, Bueno, de nosotros. hecho, los impuestos son una rémora de la esclavitud. Bueno, bueno, algunas personalidades que, bueno, que no quieren pagar este impuesto extraordinario a la riqueza. Eh,
¿Te pronunciaste a favor, en contra? ¿Qué, dijiste algo sobre el tema? Yo estoy en contra de todos los impuestos. O Pero dijiste sea, no hay puntualmente un algo. impuesto del que pueda estar a favor. Porque el impuesto es un robo. Digo, los impuestos se pagan de manera violenta. Claro. Recordad que filosóficamente soy anarquista, soy anarcocapitalista. Y escúchame, Por lo Javier. tanto, digamos, o sea, todos los impuestos son malos. O sea, y cualquier impuesto que cree me parece una aberración y me parece un robo. A ver, Y además, perdón, ¿cómo desestructuras el Estado en tu concepto? Digo, hoy el Estado en dinámica, asiste. en dinámica. Lo primero que, digamos, como yo de corto plazo soy minarquista, lo llevaría a su mínima expresión. Y en la medida que la tecnología me lo permita, digamos, trataría de hacerlo desaparecer. Pero es un problema de índole tecnológico. De hecho, la solución Estado es una solución tecnológica. O sea, digamos, donde vos tratabas de preservar la seguridad y justicia, pero digamos, o sea, el tema está desmadrado, o sea, entonces, digo, tenés que ir contra el Estado y lo que tenés que hacer es bajar impuestos, eliminar gasto público, donde primero obviamente tenés que eliminar, bajar gasto público, porque si no, digamos, o sea, si no generas un desastre de otras características. Entonces, digamos, vos fijate que yo fui muy explícito cuando hablé de las reformas estructurales para crecer en la secuencialidad. Javier, ¿por qué no hay conciencia que las cosas cuestan plata? Digamos, ¿por qué se vive como normal que se gaste más de lo que se recaude? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque en rigor eso pasa porque los políticos no gastan la de ellos. O sea, Friedman decía, hay cuatro formas de gastar. Podés gastar la tuya o la de otros y la podés gastar en vos o en otros. Entonces, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, digamos, lo cuidás, o sea, buscás maximizar los beneficios de ello. Cuando vos gastás tu dinero en otros, ¿qué haces? Minimizás el costo. Cuando vos gastás la guita de otro en vos mismo, despilfarrás. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastarla? De otros en otros. O sea, el estado de bienestar no se debería llamar el estado de bienestar, se debería llamar estado del malestar. O sea, no hay nada más alocado que creer que alguien que va a gastar el dinero en otros, que además es de otras personas, lo va a hacer bien. O sea, digamos, primero porque no sabe qué quieren las otras personas. Y segundo, porque no tiene responsabilidad porque no sale de su esfuerzo. Por eso, Javier, digamos, Rothbard decía, y es impresionante cómo alguien puede ser infinitamente caritativo cuando la plata es de otro. Lo hace, cuando hace caridad con el bolsillo ajeno. ahí somos todos buenos. Ahora, Javier, Bueno, viste que hay una frase que usé yo que es un poquito más subida de tono, pero Sí, sí, está en las prefiero, redes, que prefiero la vayan yo, y si la la querés usen. decir, decila, pero No, no, no hace falta, no hace digamos. falta, no hace Se la falta. conocen todos ya. Lo dije en el programa del queridísimo Alejandro Fantino. Todo, creo que todos lo recordamos. Javier, con respecto a la deuda, eh, a ver, para hacer un pequeño paréntesis, la Argentina que recibió Macri tenía cepo, liberó el cepo, se endeudó y volvió a dejar a la Argentina con cepo y con deuda. Ya no podemos decir que es culpa de un gobierno determinado, son varios gobiernos que se endeudan, después tiene que venir otros, hacer una reestructuración, buena, mala, como fuera. ¿Cómo ves la reestructuración que hizo Guzmán hasta ahora? Vamos por parte, porque vos dijiste algo muy interesante. La deuda en realidad se genera por déficits. Claro, Es decir, la deuda es la contraparte del déficit fiscal. Y lo primero que hay que entender es que o la la deuda es inflación, inmoral. No, la digamos, inflación bueno, que la se inflación pasó. es otra forma de cobrar impuestos. Uh-huh. O sea, ¿cómo digamos, a ver, cuando vos gastás más de lo que te ingresa, lo podés financiar de tres maneras. Una es subiendo los impuestos. Argentina tiene la presión fiscal en blanco. Subrayemos, en blanco. Porque viste que después aparecen los imbéciles que dicen, oh, no, en términos de PBI la presión no es tan alta. Primero porque la verdadera presión fiscal es el gasto público en términos de PBI. Porque de alguna manera lo tenés que pagar. ¿Sí?
Entonces, o se paga con impuestos explícitos que perjudica a las generaciones presentes de manera directa y si persisten a las futuras también. El impuesto inflacionario, ¿sí? Que en realidad ya dije que era mejor hablar del señoriaje más que del impuesto inflacionario. Y la otra es la deuda. La deuda, en realidad, es trasladarle el pago de la fiesta a las generaciones futuras. Por lo tanto, es absolutamente inmoral. O sea, en realidad todo el gasto público es inmoral, ¿sí? Porque tiene que ser financiado con una fuente coactiva de ingresos. Eso genera daños directos o genera daños indirectos. Porque cuando alguien viene y te roba tu dinero, Horacio, no solo te está causando el daño de haberte robado, lo cual es horrible, no solo te causa el daño de que todas esas cosas que vos querías comprar ahora no las podés comprar, sino que aquellos que te iban a vender esas cosas que vos querías comprar tampoco pueden realizar sus proyectos, ¿sí? Por lo tanto, o sea, no solo te daña emocionalmente, ¿sí? Cuando te robó, te daña económicamente porque ahora hay bienes que vos no los vas a consumir, sino que además perjudica a aquellos que estaban ligados con esos bienes que vos querías adquirir. Por lo tanto, digamos, o sea, es una inmoralidad, ¿sí? Y además genera daños directos en tu economía e indirectos porque acarrea sobre todo los demás que están vinculados directa o indirectamente contigo. O sea, por lo tanto, siempre la presencia del Estado es malo, por eso tiene que ser minimizada, llevar a la mínima expresión y hay que entender que el cero tiene que ser parte de la solución. Pero eso, una vez vuelto a este punto, es una cuestión de índole tecnológica. Yo te pregunté por la deuda también y vos me hablaste de la deuda en Ah, general. perdóname que No, vuelva no, al tema de la deuda. Sí, sí, tenés razón, te pido perdón, me desvié. Vamos con el tema de la deuda. Mira, y la deuda se paga con superávit primario. Argentina tiene déficit primario, listo. Argentina es insolvente. Está perfecto que Argentina haya sido expulsado directamente, digo, de los mercados financieros al estar definido como standalone, que vendría a ser algo así como más solo que, digamos, que loco malo, ¿sí? O, digamos, o sea, o más solo que Adán en el Día de la Madre, ¿sí? O de un paria financiero. Porque no solo que Argentina no tiene capacidad de pago y que las únicas veces que bajó la deuda es porque al defoltear la reestructuró y la achicó. Argentina de los últimos 120 años solamente 10 años tuvo superávit. Por lo tanto, digo, Argentina es no solo que no tiene capacidad de pago, sino que además, aún si la tuviera, tiene el problema de lo que llama el willing to pay. No es un deudor digno, no quiere pagar. Y la reestructuración que hizo Guzmán, lo dije en su momento y los hechos me han dado la razón, fue espantosa. Hoy el riesgo de Argentina es más alto que el que tenía cuando reestructuró. Por lo tanto, digo, Argentina es un desastre, la reestructuración es pésima. Y lo vas a ver cuando, y cuando te empiecen a caer los vencimientos, porque ¿qué es lo que hizo Guzmán? Pateó los vencimientos, pero no arregló nada. Ahora, ¿y tenía otra posibilidad? ¿Vos creés que tenía otra posibilidad? Si no está en condiciones de hacer lo que tiene que hacer, que se vaya, que renuncie. ¿Vos qué hubieses hecho? Yo hubiera hecho el ajuste fiscal, obviamente, pero no subiendo impuestos, bajando el gasto público. En especial, bajando, digamos, esos 7,2 que muestra el Banco Mundial que tenemos, discúlpame, el BID, que tenemos de ineficiencia del gasto público, donde 5 de ellos, 5 puntos de los 7,2 son choreo. Ah, pero claro, no se puede tocar a los chorros de los políticos. Bueno, andate entonces. Pero ¿qué pasa? Él es cómplice de los políticos, hizo 18 reformas fiscales, pero para subir los impuestos. Es más, Sí, yo, cuando arrancó haciendo el ajuste de 2 puntos del PBI, con suba de impuestos, dijo que eso no era ajuste porque no estaba tocando el gasto público. O sea, es un inmoral. Es cómplice de esta basura de oligarquía política que tenemos. eh, te lo cambio un poco la pregunta, pero nos quedan poquitos minutos, pero me nombraste todos ejemplos de economistas que admirás, pero que ninguno obviamente es argentino. Y digo ninguno porque, bueno, porque son conocidos mundialmente.
y que te representan, pero en la Argentina, ¿quién es el que vos No, no es que los más nombré, admirás? le puse esos nombres a mis hijitos. Está muy bien, Salvo bueno. Conan, que tiene el nombre de un guerrero bárbaro, que es un vikingo. O sea, los demás tienen nombre de economistas que claramente admiro, sí, obvio. No, por eso, pero no hay ningún argentino en tus admirados. Sí, hay economistas argentinos que admiro, ¿eh? Por ejemplo, Guillermo Calvo, y a ver, y uno que te mencioné cuando definí liberalismo, al más grande de todos los tiempos del liberalismo argentino, que es uno de los más grandes del liberalismo de habla hispana y del mundo, que es Venegas Alberto Lynch. Venegas Lynch, hijo. No solo eso, es más, yo soy un profundo admirador de Miguel Sidrowski. Miguel Sidrowski fue uno de los mejores, de los economistas más importantes de la historia argentina. ¿Sí? No solo, digamos, es más, yo tengo artículos sobre la obra de Miguel Sidrowski, ¿sí? Porque de hecho yo soy especialista en crecimiento con y sin dinero. Es más, dentro de los economistas argentinos que admiro profundamente, entonces, fíjate, Alberto Venegas Lynch, hijo, Guillermo Calvo, Miguel Sidrowski, digamos, no solo eso, Carlos Rodríguez también, es quien fue profesor y rector del SEMA, es uno de los más grandes economistas de la historia argentina. No solo, digamos, reconozco a ellos, después reconozco como el más importante de todos de los policymakers de la historia argentina a Domingo Felipe Cavallo. Por lo tanto, o sea, sí que tengo Tenés unos héroes cuantos. domésticos. Está bien, está muy bien. Ya no nos queda tiempo. Te hago una pregunta que Ah, y no voy y no es porque no conozca su obra, pero no lo voy a poner dentro de los personajes que yo le tengo estima a Julio Hipólito Guillermo Olivera, pero sí conozco su obra. Pero como muchos lo van a poner como el más importante de la historia argentina, y yo no comparto ese juicio, pero no dejo de mencionarlo porque sí lo he leído. claro, lo considerás importante, no el más importante. Entendido. Eh, Javier, hay muchísimas preguntas que no tienen nada que ver con la economía, que tienen que ver con tu look. ¿Sabes lo que me preguntan? ¿Dónde te cortás el pelo? ¿O te lo Me cortás donde? corto el pelo en el mismo lugar que me corto desde los 13 años, Ah, bien, que es perfecto. una peluquería en Devoto. Buenísimo. Bueno, está No, pero perfecto. aparte es un genio el peluquero, porque yo les voy a contar, yo tengo 3 remolinos. Tengo uno acá, los estoy marcando ahora. Y acá, de este lado, tengo dos, donde uno está dentro del otro. Por lo tanto, si yo no tuviera este formato así medio extraño, estaría todo el tiempo con los pelos parados. Como yo. Mirá todo el pelo que tenés. No voy al mismo peluquero, pero bueno. ¿Sabés que dicen que garpa full estar canoso, no? Ah, bueno, gracias entonces. No, 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 lo dijo ayer Viviana Canosa en su programa, digo, no, 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 no es un juicio mío, o sea, yo tengo canas, pero no se notan porque, digamos, pareciera que tengo hechos reflejos, pero no, son canas de rubio. Las canas de los bueno, rubios se ven así. las caras, E yo en igual, este momento igual en tengo la cámara no en se este ve momento que solo. que estoy todo lleno de canas, pero no importa. Javier, te agradezco muchísimo, te agradecemos desde el Cronista Comercial muchísimo, la verdad que tener en tu agenda súper apretada, sabemos que tenés nada, compromisos, todavía no terminó tu día, me lo contaste antes de empezar este vivo, así que bueno, quería agradecerte y agradecerte por decir lo que pensás, por tener la confianza de este vivo de Instagram, que es el segundo que hace el Cronista Comercial. Así que te agradezco de corazón el hecho de tu participación y tu tiempo. En rigor, el agradecido soy yo, Horacio. A ustedes le consta el afecto enorme que tengo por el cronista comercial y en especial por muchas de las personas que trabajan en el cronista. Digo, sin duda, o sea, tu caso, digamos, además, o sea, yo te considero un amigo, pero hay enorme cantidad de gente extremadamente profesional, buena gente. Es un lugar por el cual yo tengo un gran afecto y por eso cuando me señalaron la posibilidad de hacer este vivo, dije, lo hago, le dije a Cari, metamos esto en la agenda como sea, porque si hay
a un lugar al que yo le tengo mucho afecto, es a cronista. Y la verdad que siempre ha sido, bueno, he escrito muchísimo, ahora escribo menos porque tengo un poquito más cargada Menos la tiempo. agenda. Pero Dios, mi corazón sigue estando ahí, o sea, sigue estando con el salmón. Está muy bien. Que así sea. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vos, Horacio, y felicitaciones por el maravilloso y tan profesional equipo que tienen, por el cual tengo tanto afecto y tengo tan buena relación. Y bueno, creo que lo manifiesto regularmente, en mi opinión sobre el cronista. Y en tu caso, bueno, digamos, después lo seguimos hablando. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. pasó Javier Milei por el segundo vivo del cronista comercial. Estamos saludando. Bueno, nos encontramos próximamente con algún otro invitado, obviamente con las características propias que tiene el cronista comercial y que de alguna manera queremos acompañarlos y queremos que ustedes también nos sigan acompañando. Muchas gracias.